Trog. Es un juego de cartas intercambiables que consiste en generar y administrar nuestros recursos. Fe, devoción, alma, conocimiento y karma. Podremos generar estos recursos con la ayuda de entidades tangibles. Eudes de Sanamaten, Cruzados de las Brasas, es el nombre de esta entidad tangible. A la hora de batallar, todas las entidades poseen poder agresor, poder defensor y una vitalidad. Las entidades serán identificadas por su especie. Todas las cartas poseen un color de bandera. También encontraremos la cantidad de recursos que genera la entidad. En este caso, Eudes de Sanamaten es una entidad sin habilidad, pero podremos encontrar otras cartas tangibles, como herramientas y estructuras con diversas habilidades. Todas las cartas tangibles las llevaremos en nuestro mazo tangible de 30 cartas, que lo podremos extender hasta 80 cartas, con un límite de hasta 3 copias de cada carta tangible. Para poder vencer, tendremos que adentrarnos en la oscuridad y el misticismo. Cartas intangibles. Podremos encontrar entidades intangibles, además de milagros y maldiciones. Nuestras cartas tangibles y recursos generados serán el costo para poder jugar las cartas intangibles. Todas las cartas intangibles las llevaremos en nuestro mazo intangible de 10 cartas, con un límite de hasta 3 copias de cada carta intangible. En Trog, cada jugador posee una vitalidad de 30 puntos que tendrán que saber proteger. El primer jugador que llegue a 0 puntos de vitalidad pierde el asalto. Lo mismo ocurre si el mazo tangible se queda sin cartas. Vayamos al tablero. Antes de comenzar el asalto, ubicaremos nuestro mazo tangible y el mazo intangible en otro sector. Asignaremos nuestra sepultura. Esta área será donde irán las entidades y cartas que sepultemos en el transcurso del juego. Estarán las áreas agresiva y defensiva, que junto a las áreas del oponente formarán una columna. Y finalmente, abriremos la app del contador de Trog para contar la vitalidad y nuestros recursos. En el caso de no tener la aplicación, podremos anotar nuestros recursos y la vitalidad a mano. Comencemos el asalto. Tiremos un dado para decidir quién empieza. Hemos sacado 1. Nuestro oponente sacó 6 y al haber sacado un número mayor, nuestro oponente puede decidir si quiere empezar o ir segundo. Ha elegido ir segundo. Mezclaremos el mazo tangible de nuestro oponente y él también mezclará el nuestro. Después de haber ubicado los mazos, el oponente y nosotros levantaremos cartas del tope de nuestro mazo tangible hasta tener un total de 5 cartas. Nuestro turno. El turno se divide en varias fases. Comienzo del turno. En esta fase pensaremos y analizaremos nuestra mano inicial para realizar nuestros movimientos. Si ya hemos decidido lo que vamos a hacer, pasaremos al núcleo del turno. ¿Por qué no empezamos bajando una entidad? Al bajar a Eudes de Sanamaten, generaremos 1 de conocimiento y 1 de fe. Bajar es la acción que nos permitirá generar nuestros recursos. Solo podremos bajar de la mano una carta tangible por turno. Al no tener otra jugada, ya que bajamos de la mano nuestra entidad por turno, tendremos que pasar a fin del turno. Siempre en el fin del turno, el oponente levanta una carta del tope de su mazo tangible para agregarla a su mano. Turno del oponente. Comienzo del turno. Después de analizar su mano, el oponente hará su jugada. Ahora pasará al núcleo del turno para bajar a Darus, rey de las bestias, en el área agresiva,
Esta entidad generará 1 de alma y 1 de karma. Una ventaja que tiene el jugador en ir segundo es tener acceso a la fase de agresión. Nuestro oponente, al tener una entidad en el área agresiva, puede agredir y decidió atacar a nuestro caballero Eudes. Todas las entidades podrán agredir si es que están en el área agresiva una vez por turno. Adarus tiene 4 de poder agresor y al agredir crea 4 puntos de daño. Si los puntos de daño son iguales o mayores a la vitalidad de una entidad, esta muere. Los puntos de daño se podrán contar con un dado o a mano, pero la batalla aún no termina. El león también recibirá daño. Al tener una vitalidad de 4, muere, ya que el poder agresor de Eudes, que es de 5, supera por completo la vitalidad de Adarus, el rey de las bestias. Hay cartas con la habilidad de infligir puntos de daño a cartas de la mano. Cuando una carta de la mano recibe puntos de daño, se revela. Luego, si los puntos de daño ocasionados son iguales o mayores a los puntos de vitalidad de la carta, esta se sepulta. En el caso que los puntos de daño sean inferiores a los puntos de vitalidad, estos no afectan a la carta y desaparecen. Las entidades al morir pasan a convertirse en un cadáver que se ubica permanentemente en el casillero. Con esta posición, nuestro oponente decide terminar su turno y en su fase fin del turno, nosotros levantaremos una carta del tope del mazo tangible y la agregaremos a nuestra mano. Nuestro turno, comienzo de turno. Bajemos a otra entidad. Bajemos a Sabia Tenamuri en el área agresiva. Él generará 2 de karma. Ya que nuestro caballero Eudes está dañado y no tenemos defensa, cambiémoslo de área. Cambio de área. Una vez por turno, mientras sigamos en el núcleo del turno, podremos cambiar nuestras entidades de área, ya sea de nuestra área agresiva a defensiva o viceversa, siempre que haya un espacio libre y no esté ocupado por un cadáver u otra carta. En el turno que la entidad bajó o agredió, no podrá cambiar de área. A partir de nuestro próximo turno, podrá cambiar de área. En 2 turnos, hemos generado varios recursos. Podremos pagar algunos de ellos para jugar cartas de nuestro mazo intangible. Pagaremos 2 de karma y jugaremos el milagro. Bajada inesperada del mazo intangible. Este milagro nos permitirá bajar de la mano una entidad neutral adicional. Después de haber sepultado el milagro en el área agresiva, bajaremos de la mano a Dorothy, la bruja del pantano, ya que es la única entidad neutral en nuestra mano. Milagros. Estando en el núcleo de nuestro turno, pagando los costos requeridos, podremos revelar los milagros de nuestro mazo intangible para luego sepultarlos y usar sus habilidades. Continuemos. Al bajar de la mano, Dorothy genera recursos, 2 de devoción. Pasaremos a la fase de agresión, ya que nuestro oponente no posee cartas en su área defensiva. Podremos agredir directamente a su vitalidad. Solo podrán agredir las entidades en el área agresiva. Ataquemos. El oponente resta el poder agresor de cada entidad que agredió a su vitalidad. Sería un total de 8. Pasemos a fin del turno. El oponente roba carta. Comienzo de turno. La entidad de nuestro oponente sigue como cadáver y ocupando un casillero. Se puede liberar ese espacio sepultando el cadáver. Esta acción se llama liberar espacio y podremos realizar esta acción una vez por turno. El oponente baja a Damanka en el área agresiva. Este genera 1 de devoción y 1 de fe. Damanka ataca a nuestro guerrero Eudes en el área defensiva.
Veamos cómo se resuelven los daños al atacar esta área. Cuando se agrede en el área defensiva, se habilita el escudo de la entidad agredida. Damanka, con su poder agresor de 4, supera los 3 de escudo, deudes, y al superar al escudo, la entidad agredida, que es nuestro guerrero, recibirá puntos de daño iguales al poder agresor de la entidad que lo agredió. En este caso, Damanka, nuestro guerrero, muere, porque la suma de los puntos de daño es mayor a su vitalidad. En el caso de Damanka, al agredir a una entidad en el área defensiva, no recibe daño. Esto ocurre porque las entidades que se encuentran en el área defensiva pierden su poder agresor para habilitar su escudo. Ejemplo, si nuestro caballero no tuviera puntos de daño, al ser agredido por Damanka en el área defensiva, hubiese recibido 4 puntos de daño y seguiría con vida, porque esos puntos de daño no superan su vitalidad. Ejemplo, si el escudo de una entidad en el área defensiva es mayor o igual al poder agresor de la entidad que está agrediendo, el daño se reduce a 0 y la entidad que agredió pierde su ataque por turno. Retomemos el partido. Ya que nuestro guerrero murió, se convertirá en un cadáver. Damanka, al matar a una entidad, se dispara su habilidad. Él regresa a la mano de su propietario para colocar en el tablero una entidad especie armada de la mano, excepto Damanka. El oponente colocó de su mano a Viejo Persa, dientes de oro. En el área agresiva, colocar. Podremos colocar todas las entidades que se puedan, ya sea por alguna habilidad o en el caso de las entidades que provienen del mazo intangible, pagando sus costos requeridos. Cuando una entidad es colocada, podremos ubicarla en cualquier área, ya sea en el área agresiva o defensiva, siempre y cuando esté el casillero disponible y no esté ocupado por otra carta. Cuando la entidad ya fue colocada y asignada a un casillero, no podrá cambiar de área. Lo podrá hacer a partir de nuestro próximo turno. Las entidades que son colocadas no generan recursos. Continuemos. Como el Viejo Persa fue colocado durante la fase de agresión, este puede agredir y agrede a Dorothy. Ambas entidades, al tener 3 de poder agresor, se generan entre sí 3 puntos de daño y éstas mueren. Porque los puntos de daño, en el caso de Dorothy, son mayores a su vitalidad y los del Viejo Persa son iguales a su vitalidad. Las entidades pasan a convertirse en cadáver. El oponente, al tener otra jugada para hacer, puede volver a su núcleo para realizarla. Vuelve al núcleo para jugar la habilidad del Viejo Persa. En el núcleo del turno, si el Viejo Persa está como cadáver, puede sepultarse para infligir 3 puntos de daño a una entidad en el tablero y elige causar 3 puntos de daño a Sabia de Namuri. Sepultar por habilidad. Entidades como estas, al estar como cadáver, pueden sepultarse por su habilidad, sin depender de la acción. Liberar espacio. Podremos sepultar entidades por su habilidad más de una vez por turno, pero si una de estas entidades es sepultada con la acción liberar espacio, esta pierde su habilidad. Fin del turno. Levantaremos carta. Comienzo del turno. Núcleo del turno. Bajaremos una estructura en el área defensiva, la Casa del Señor. Esta estructura genera 4 de fe. Estructuras. Al igual que las entidades tangibles, podremos bajar una estructura en el área defensiva o en el área agresiva para generar recursos. Las estructuras en el área agresiva no podrán agredir, pero sí podrán ser agredidas. Pero si están en área defensiva, nos podrán proteger por los puntos de vitalidad que poseen. Si los puntos de daño de una estructura son iguales o mayores a su vitalidad, esta directamente se sepulta. A diferencia de las otras entidades, las estructuras no pueden cambiar de área. Es decir, el casillero donde bajamos la estructura será su lugar permanente hasta que sea sepultada o
o en otros casos, cambiada de lugar por alguna habilidad de carta. Estructuras Golem. Hay estructuras que por habilidades de cartas o por su propia habilidad se convierten en estructuras Golem. Cuando una estructura se convierte en estructura Golem, esta obtiene un poder agresor y un poder defensor. En este caso, el Coloso de Rodas recibe 9 de poder agresor y defensor por su habilidad. Las estructuras Golem tendrán acceso al cambio de área. En el área agresiva podrán agredir y ser agredidas. En el área defensiva nos podrán proteger por su poder defensor y puntos de vitalidad que poseen. Si los puntos de daño de una estructura Golem son iguales o mayores a su vitalidad, esta se sepulta directamente. Estando en el tablero, las estructuras Golem siguen siendo tratadas como estructuras. Juguemos otra carta del mazo intangible, pagando 2 de fe. Podremos jugar el milagro, solo ten fe. Esta carta nos permitirá levantar una carta del tope de nuestro mazo tangible. Al seguir en el núcleo del turno, podremos continuar haciendo jugadas. Usaremos la habilidad de Dorothy. Al estar como cadáver, podremos sepultarla para generar 3 de devoción. Podremos jugar la herramienta material para modelar. Si estamos en el núcleo del turno, esta carta, si se encuentra en nuestra mano, nos permitirá sepultarla. Para seleccionar una entidad en nuestra mano, colocarla en el tablero como cadáver y luego levantar una carta del tope del mazo tangible. Herramientas. Al igual que las entidades tangibles, podremos bajar una herramienta en el área defensiva o en el área agresiva para generar recursos. Las herramientas en el área agresiva no podrán agredir, pero sí podrán ser agredidas. En el área defensiva nos podrán proteger por los puntos de vitalidad que poseen. Si los puntos de daño de una herramienta son iguales o mayores a su vitalidad, esta directamente se sepulta. Al igual que las estructuras, las herramientas no pueden cambiar de área. El casillero donde bajamos la herramienta será su lugar permanente hasta que sea sepultada, o en otros casos, cambiada de lugar por alguna habilidad de carta. Veamos tipos de herramientas. De juego inmediato. Mientras estemos en el núcleo de nuestro turno, este tipo de herramientas pueden ser sepultadas de nuestra mano para usar su habilidad. Si aún seguimos en el núcleo del turno, podremos seguir jugando herramientas de nuestra mano. Otro tipo de herramientas. Para unir. Estando en el núcleo de nuestro turno, podremos utilizar las habilidades de este tipo de herramientas. Tendremos que seleccionar una entidad en el tablero y unir la herramienta de nuestra mano de esta manera a la entidad. Ambas cartas compartirán el mismo casillero. Si aún seguimos en el núcleo del turno, podremos seguir uniendo herramientas de nuestra mano a la misma entidad o a otra que esté en el tablero. Si una entidad con una herramienta unida llegara a morir, la herramienta seguirá estando unida al cadáver. Y si el cadáver se sepulta, también sepultaremos la herramienta. Ejemplo, si una entidad o cadáver con una herramienta unida regresara a la mano, la herramienta se sepulta. Continuemos. Usaremos la habilidad del dragón plaga. Si está como cadáver, podremos sepultarlo y colocar otro dragón plaga del mazo en el tablero. Después de haber usado la habilidad, mezclaremos el mazo. Hay cartas que en su costo poseen este símbolo. Este se puede tratar como cualquiera de los 5 recursos. Eso quiere decir que podremos pagar cualquier recurso de los que ya hemos generado para poder utilizar la carta. Ejemplo, si el coste de la carta requiere 2 de este símbolo, podremos pagar 2 de recursos distintos o 2 del mismo recurso.
Ahora, sabiendo eso, pagaremos 2 recursos para jugar del mazo intangible. La maldición. No descansarás en paz. Mientras el cadáver permanezca maldito en el tablero, podremos pagar todos los turnos 1 de devoción para cambiarlo a entidad viva hasta que la maldición se sepulte. Maldiciones. Estando en el núcleo de nuestro turno, pagando los costos requeridos, podremos jugar maldiciones de nuestro mazo intangible. Tanto entidades, estructuras, herramientas y hasta cadáveres se pueden maldecir de esta manera, compartiendo el mismo casillero, y ahora nuestra entidad pasará a estar maldita. Si aún seguimos en el núcleo del turno, pagando los costos requeridos, podremos seguir jugando maldiciones de nuestro mazo intangible. Nuevamente, podremos maldecir la misma entidad, ya que las cartas tangibles pueden tener más de una maldición o maldecir otra carta tangible en el tablero. Si una entidad maldita llegara a morir, la maldición seguirá maldiciendo el cadáver. Si el cadáver se sepulta, también sepultaremos la maldición. En el caso de las herramientas o estructuras malditas, cuando éstas mueren, se sepultan directamente junto con la maldición, ya que estas cartas al morir no quedan como cadáver en el tablero. Ejemplo: si una carta maldita regresara a la mano, la maldición se sepulta. Para la próxima jugada precisaremos 2 entidades. Usaremos al dragón plaga y a Savia de Namuri para encarnar una entidad del mazo intangible y llamaremos a Asmodeo, señor de la lujuria. En el área agresiva, entidades intangibles. Estas entidades, al igual que los milagros y maldiciones, se encuentran en nuestro mazo intangible, estando en el núcleo de nuestro turno. Pagando sus respectivos costos, podremos colocar todas las entidades que sean necesarias de nuestro mazo intangible. En el caso de Asmodeo, 2 entidades del tablero. A este método de llamada se lo conoce como encarnar. Solo podremos encarnar cartas tangibles. Estas cartas pasarán a convertirse en recipientes. Los recipientes se colocan boca abajo, de esta manera, compartiendo el mismo casillero con la entidad intangible. Cuando una carta tangible pasa a convertirse en recipiente, perderá sus puntos de daño y se sepultarán todas las cartas que tenga debajo de ella, ya sean herramientas, maldiciones o ambas. Hay entidades intangibles que dependen de sus recipientes para usar su habilidad, como Rafael, señor de la sanación. Estando en el núcleo de nuestro turno, podremos usar la habilidad de esta entidad intangible, enviando uno de sus recipientes a la sepultura. Para poder sepultar una maldición en el tablero, la habilidad de esta carta se puede usar una vez por turno. A la hora de encarnar una entidad intangible en el tablero, podremos colocarla con los recipientes en un casillero libre o en uno de los casilleros donde se encuentran las entidades que usaremos como recipiente. Las entidades intangibles con recipientes en el tablero serán tratadas igual que las entidades tangibles. Una vez por turno, tendrán acceso al cambio de área. En el área agresiva, podrán agredir tanto a otras cartas tangibles como la vitalidad de nuestro oponente. También podrán ser agredidas y recibirán puntos de daño. En el área defensiva, podrán defender nuestra vitalidad. Cuando una entidad intangible con recipientes muere, se sepulta directamente con ellos. Si una entidad intangible con recipientes muere, estando maldita, con una herramienta unida o ambas, esta se sepulta directamente con todas las cartas que tiene debajo. Veamos otro método de llamada para entidades intangibles. Es el de invocar.
podremos invocar todas las entidades que sean necesarias de nuestro mazo intangible, pagando solo nuestros recursos generados. Cuando ubicamos en el tablero una entidad intangible, con el método de llamada invocar, podremos colocarla en un casillero libre. Las entidades intangibles sin recipientes en el tablero tendrán una restricción. No podrán agredir a la vitalidad de nuestro oponente. En el área defensiva no podrán defender. Es decir, si esta carta es la única en nuestra área defensiva, el oponente podrá agredir directamente nuestra vitalidad. Esta restricción también afecta a entidades intangibles como Rafael, Señor de la Sanación. Si esta carta utilizó su habilidad por segunda vez, este se quedaría sin recipientes. Entonces, no podrá atacar directo a la vitalidad del oponente, ni tampoco defender en área defensiva. Sin embargo, una vez por turno, las entidades sin recipientes tendrán acceso al cambio de área. En el área agresiva, podrán agredir a otras entidades y ser agredidas por ellas para recibir puntos de daño. El perro del infierno tiene una habilidad muy útil relacionada con lo antes mencionado. En el núcleo de nuestro turno, podremos unirle de nuestra mano una entidad de especie natural como recipiente para que esta carta sea tratada como especie natural. Si las entidades intangibles recuperan o unen recipientes por habilidades de cartas, nuevamente podrán defender nuestra vitalidad y atacar directo a nuestro oponente. Si una entidad intangible sin recipientes muere, se sepulta directamente con todas las cartas que tenga debajo. Continuemos. Como el cadáver de Eudes ya estaba colocado en el tablero, él, ahora como entidad viva, puede cambiar de área. De nuestra mano, vamos a unir la herramienta Espada Harakiri a nuestro caballero. Esta herramienta suma 3 puntos al poder agresor, pero en el fin del turno, si fue unida de la mano, la entidad muere. Fase de agresión. Podremos agredir a la vitalidad del oponente, ya que no posee entidades en el área defensiva. La suma del poder agresor de Asmodeo y Eudes es de 14. Nuestro oponente ahora tiene 8 de vitalidad. Pasemos a fin del turno. Nuestro caballero muere por espada Harakiri y el oponente levanta una carta. Comienzo del turno. Núcleo de turno. El oponente bajó una estructura, altar de destilación. Esta genera 2 de conocimiento. La estructura tiene una habilidad. Al pagar 2 de conocimiento, podrá sepultar una entidad de su mano para adherir una entidad exótica del mazo a la mano. Él adhirió a Gorgón, emisario de las bestias, a su mano. El oponente mezcla su mazo. En la sepultura se dispara otra habilidad. Cuando Dorado, asaltante del mundo luminoso, es sepultado desde la mano por una carta con bandera negra, se colocará en el tablero. Jefe. Estas entidades se encuentran en el mazo tangible. Las entidades con esta característica no podrán bajar de la mano. Solo se las pueden colocar en el tablero, cumpliendo sus condiciones o por habilidades de otras cartas. Las entidades tangibles jefe en el tablero y sepultura serán tratadas igual que las entidades tangibles. Una vez por turno, tendrán acceso al cambio de área. En el área agresiva podrán agredir tanto a otras cartas en el tablero como a la vitalidad de nuestro oponente. También podrán ser agredidas, y si los puntos de daño son iguales o mayores a su vitalidad, la entidad morirá y se convertirá en un cadáver. En el área defensiva podrán defender nuestra vitalidad. Continuemos. El oponente jugó de su mano la herramienta material para modelar. En el núcleo del turno,
Esta herramienta, al sepultarla de la mano, le permite colocar en el tablero una entidad de su mano como cadáver para levantar una carta del mazo tangible. Jugará algo de su mazo intangible. Pagó 2 recursos para jugar del mazo intangible. La maldición. No descansarás en paz. Ahora que el cadáver está maldito, el oponente podrá pagar 1 de devoción para cambiar a Gorgón, emisario de las bestias, a entidad viva. Si esta maldición abandona el tablero, se sepultará el cadáver maldito. El oponente unió a Dorado, una herramienta desde su mano, cobrador de diezmo. Al tener esta herramienta unida, cada vez que la entidad agreda, generará 2 recursos de fe. Fase de agresión. Gorgón agredió a nuestra estructura, la casa del Señor. Al tener 3 puntos de daño, se sepulta, ya que esos puntos son iguales a su vitalidad. Ahora, al tener el área defensiva libre, el oponente podrá agredir con Dorado a nuestra vitalidad. Ya que Dorado agredió, cobrador de diezmo genera 2 recursos de fe. Luego, restamos 6 a nuestros puntos de vitalidad. Fin del turno. Levantaremos carta. Comienzo del turno. Núcleo del turno. Como el cadáver de nuestro caballero siga maldito, podremos pagar 1 de devoción para cambiarlo a entidad viva. Bajaremos a Jesús resucitado en el área agresiva. Él genera 2 de devoción. Haremos una invocación del mazo intangible. Pagaremos 3 recursos para invocar al perro del infierno en el área defensiva. Usemos su habilidad. Seleccionaremos una entidad natural en nuestra mano para unírsela como recipiente. Ahora, el perro del infierno es tratado como entidad natural. Nuestra vitalidad estará protegida, ya que tenemos una entidad intangible con un recipiente. Pasemos a la fase de agresión. Jesús resucitado agrede a Dorado. Ambos mueren. Eudes agrede a Gorgón. Gorgón muere. Y al morir en el tablero, se dispara su habilidad. Nuestro oponente puede adherir de su mazo tangible una entidad, especie natural azul, a su mano. Y seleccionó a Enjambre de Abejas Asesinas. Luego de añadir la entidad, se mezcla el mazo. Nuestro caballero queda con 3 puntos de daño. Seguimos en la fase de agresión. Ahora, Asmodeo agrede al altar de destilación. Cuando Asmodeo declaró la agresión, el oponente activó la habilidad de una carta. Es Unana, la dueña del desierto. Esta entidad jefe, estando en la mano, puede colocarse en el tablero en el turno del oponente, siempre que el dueño de esta carta no posea entidades en su lado del tablero. Como altar de destilación es una estructura y no una entidad, se puede activar la habilidad de Unana. Cartas de respuesta. Son las cartas que pueden jugarse en el turno del oponente. Las llevaremos en el mazo tangible. Estas cartas se consideran de respuesta porque solo pueden jugarse en respuesta a una acción. Bajar y colocar cartas. Liberar espacio. Activar habilidades. Jugar cartas intangibles. Jugar herramientas. Agredir. Y cambiar de área. Son acciones. Entonces, si estamos en el turno de nuestro oponente y él realizó alguna de las acciones mencionadas, podremos jugar una carta de respuesta que tengamos en la mano. En este caso, el oponente declaró una agresión y al no tener entidades de nuestro lado del tablero, podremos responder jugando a Unana de la mano. No se consideran acciones. Levantar carta por turno y cambiar de fase. Por lo tanto, en ese momento no podremos utilizar las cartas de respuesta.
Continuemos. Una habilidad más posee un ANAP. Mientras permanezca en el tablero, solamente ella podrá ser agredida. Ya que los puntos de agresión de Asmodeo no superan el escudo de un ANAP, tendremos que terminar nuestro turno. Fin del turno y el oponente levanta una carta. Turno del oponente. Comienzo de turno. Núcleo de turno. El oponente bajó a Enjambre de Abejas Asesinas en el área agresiva. Esta carta genera 1 de alma y 1 de karma. Sepultó por turno. El oponente jugará algo de su mazo intangible. Pagó 4 recursos. Invocó a Betala, quien despierta a los muertos en el área agresiva. Ahora activó su habilidad. Estando en el núcleo del turno, puede pagar un alma. Para seleccionar un cadáver en el tablero y cambiarlo a entidad viva, Dorado vuelve al juego. Fase de agresión. Dorado agredió a Asmodeo. Por cobrador de diezmo, el oponente genera 2 de fe. Luego se reparten los daños. Ambas entidades mueren. Asmodeo, al ser una entidad intangible, se sepulta directamente. Enjambre de Abejas Asesinas agredió a Eudes. Ambas entidades reciben puntos de daño. Las abejas mueren. Al morir, se dispara su habilidad. Cuando esta carta muere en el tablero, pone 3 puntos de infección a una entidad en el tablero. Y seleccionó a nuestro caballero. Eudes muere, ya que la suma de los puntos de daño y de infección son mayores a su vitalidad. Puntos de infección. Las entidades, aparte de recibir puntos de daño, también pueden recibir puntos de infección. Cuando los puntos de infección son iguales o mayores a la vitalidad de una entidad, esta muere. Lo mismo ocurre si la suma de los puntos de daño y de infección son iguales o mayores a la vitalidad de una entidad. Esta muere. A diferencia de los puntos de daño, los puntos de infección son permanentes. Es decir, aunque la entidad muera, el cadáver seguirá teniendo puntos de infección. Ejemplo, si usamos la maldición "No descansarás en paz" para pasar un cadáver a entidad viva y este posee puntos de infección, la entidad vuelve a la vida con los puntos de infección. Para tener en cuenta, si se revive un cadáver y este posee puntos de infección iguales o mayores a su vitalidad, al revivir, automáticamente la entidad morirá, ya que los puntos de infección siguen igualando o superando su vitalidad. Podremos deshacernos de los puntos de infección con habilidades de cartas, convirtiendo en recipiente la entidad infectada, devolviendo a la mano la entidad o sepultando el cadáver infectado. Continuemos. Como el poder agresor de Betala no supera el escudo del perro del infierno, el oponente pasa a fin del turno. Levantaremos carta. Comienzo de turno. Núcleo del turno. Bajemos a Cangrejo Ermitaño Gigante en el área agresiva. Esta entidad genera 1 de devoción y 1 de alma. Jugaremos la habilidad de Jesús resucitado. Pagando 2 de devoción, podremos pasarlo a entidad viva. Como el cadáver infectado de Eudes está maldito por "No descansarás en paz", pagaremos 1 de devoción para que nuestro caballero vuelva a la vida, pero infectado, ya que los puntos de infección son permanentes. Ahora jugaremos otra maldición. Pagaremos un alma y otro recurso. Para jugar Super Zoofilia y maldecir a Jesús resucitado. Ahora seleccionaremos una entidad de especie natural de nuestro mazo tangible y la sepultaremos. Luego
sumaremos el poder agresor de la entidad que sepultamos al poder agresor de la entidad maldita. Jesús resucitado ahora posee 6 de poder agresor. Super Zoofilia posee otra habilidad. Si la entidad maldita muere, colocaremos la entidad especie natural que sepultamos del mazo. Super Zoofilia solo puede maldecir entidades que no sean naturales. Fase de agresión. Ya que se encuentra un ANAP en el tablero, por su habilidad, tendremos que agredirla a ella primero. Vamos a agredir con Eudes, ya que es la única entidad que supera el escudo de un ANAP. Después de recibir los puntos de daño, un ANAP muere. Nuestro caballero no recibe puntos de daño, ya que agredió a una entidad en el área defensiva. Con Cangrejo Ermitaño Gigante, vamos a agredir al altar de destilación. Después de recibir los puntos de daño, la estructura se sepulta. El área defensiva del oponente está libre. Podremos agredir sus puntos de vitalidad con Jesús resucitado. El oponente resta 6 a su vitalidad. Pasemos a fin del turno. El oponente levanta una carta. Turno del oponente. Comienzo de turno. Núcleo de turno. Jugará algo de su mazo intangible. El oponente pagó 2 recursos para jugar el milagro Déjà Vu. Este milagro permite mezclar toda la mano en el mazo y después levantar la misma cantidad de cartas que se mezclaron. Sepultó por turno. El oponente bajó a Rata. En el área agresiva, esta genera 1 de alma y 1 de devoción. De su mano, unió a Betala, la herramienta Daga de Hueso. Ahora, la entidad gana 2 puntos de poder agresor e inflige puntos de daño en forma de puntos de infección. Jugó la habilidad de Betala. Al pagar un alma, puede pasar un cadáver a entidad viva. Revivió a Dorado. Fase de agresión. Dorado agredió a nuestro caballero Eudes por cobrador de diezmo. El oponente genera 2 de fe. Ahora se reparten los puntos de daño. Ambas entidades mueren. Betala agredió al perro del infierno por Daga de Hueso. El perro recibe puntos de infección. La entidad intangible muere y se sepulta directamente. Al tener el área defensiva libre, el oponente podrá agredir con Rata nuestra vitalidad. Restaremos 2 a nuestros puntos de vitalidad. Núcleo del turno. El oponente regresó al núcleo del turno para realizar otra jugada. Jugó la herramienta inmediata, lluvia de flechas. Al sepultar esta herramienta de su mano y pagando 1 de fe, se infligen 5 puntos de daño a las entidades con un poder defensor de 2 o menor. Todas las entidades en el tablero murieron, ya que sus vitalidades fueron superadas por los puntos de daño. Se activan las habilidades de Rata y Super Zoofilia. Acople. Cuando se activan varias habilidades de cartas en una misma jugada, se crean acoples. Los acoples nos ayudarán a darle un orden a la activación y resolución de las múltiples habilidades activadas. A medida que se vayan activando habilidades, se crean los acoples con un número, comenzando por el 1. Cuando las habilidades terminan de activarse, los acoples pasan a resolverse desde el último que se creó hasta el primero, es decir, de atrás hacia adelante. Se resuelve el acople 2, la habilidad de Kevin el Traidor. Después que se haya resuelto la habilidad de Kevin el Traidor, se resuelve el acople 1, Pacto de Silencio. Las cartas de respuesta son las que mayormente generan acoples. Por ejemplo, el oponente pagó 2 de devoción para activar la habilidad de Jesús resucitado. Como la activación de una habilidad
es considerada una acción, nosotros podremos responder y lo haremos con la vieja come muertos. Ahora se generan los acoples. La habilidad de Jesús resucitado sería acople 1 y la vieja come muertos acople 2. Como no hay más habilidades para activarse, los acoples pasan a resolverse. Desde el último que se creó hasta el primero, se resuelve el acople 2. La vieja come muertos sepulta un cadáver en el tablero. Ahora se resuelve el acople 1. Como el cadáver de Jesús resucitado fue sepultado, no podrá pasar a entidad viva. El número de acoples que se pueden crear en una jugada es indefinido. En este caso, vimos un ejemplo de solo 2 acoples, pero se pueden presentar jugadas que generan hasta 4 o más acoples. La primera habilidad que se va a activar es la de rata, ya que pertenece al jugador de turno, que es nuestro oponente, acople 1. Luego se activa la habilidad de super zoofilia, acople 2. Como no hay más habilidades para activarse, los acoples pasan a resolverse del último que se creó al primero. Se resuelve el acople 2. Como Jesús resucitado murió, ahora por super zoofilia colocaremos de la sepultura a Khalid, el origen de la leyenda en el área defensiva. Ahora se resuelve el acople 1. Cuando Rata muere en el tablero, se colocan desde el mazo tangible hasta 2 copias de Rata. El oponente colocó las ratas en el área defensiva. Nuevamente, jugará algo de su mazo intangible. El oponente está creando recipientes. Encarnó a Abaddon, guardián de la llave en el área defensiva. Para encarnar esta entidad intangible, se requiere 2 entidades, un cadáver y una carta de la mano. Fin del turno. Levantaremos carta. Comienzo de turno. Núcleo de turno. Bajaremos a minero de la verdadera familia de Rai en el área defensiva. Este genera 1 de conocimiento y 1 de karma. Por la maldición, no descansarás en paz. Pagaremos 1 de devoción para pasar a Eudes, a entidad viva. Ahora, usaremos la habilidad de minero de la verdadera familia de Rai, pagando 1 de conocimiento y 1 de karma. Podremos adherir a la mano una herramienta de nuestra sepultura. Seleccionaremos la herramienta, material para modelar. Ya que la recuperamos, vamos a jugarla. Al ser una herramienta inmediata, podremos sepultarla de la mano. Para activar su habilidad, ahora seleccionaremos una entidad en nuestra mano y la colocaremos en el tablero como cadáver. Luego, levantaremos una carta del mazo tangible. Como mi amigo Rai está como cadáver en el tablero, podremos activar su habilidad. Al sepultarlo, nos permitirá adherir del mazo a la mano una entidad que contenga verdadera familia de Rai en su nombre. Seleccionamos a trabajadores de la verdadera familia de Rai. Para la siguiente jugada, usaremos como recipiente una entidad en el tablero, 2 cadáveres y 2 cartas de la mano. Para encarnar a Haniel, ángel de la guarda, en el área agresiva, cambiaremos de área a Khalid, el origen de la leyenda. Fase de agresión. Vamos a agredir con Eudes de Sanamaden a Abaddon, guardián de la llave. Se generan los puntos de daño. Abaddon continúa en el tablero, ya que los 8 puntos de daño que ahora posee no superan su vitalidad. Ahora, con Haniel, ángel de la guarda, volveremos a agredir a Abaddon, guardián de la llave. Se generan puntos de daño. Abaddon, guardián de la llave, al tener unos puntos de daño mayores a su vitalidad, muere y se sepulta directamente con todos sus recipientes. El oponente quedó indefenso. Vamos a agredir directamente a su vitalidad con Khalid, el origen de la leyenda, para terminar el asalto. El asalto ha finalizado. La vitalidad del oponente llegó a 0. Hasta aquí los acompaño. Ahora que sabes las bases para jugar este juego de cartas intercambiables, arma tu baraja de Trog.
Administra bien tus recursos y demuéstrales a todos el poder de tus entidades. En la descripción del video encontrarás los enlaces de redes sociales y página oficial de Trog. Muchas gracias y que Dios se apiade de nosotros.